Isabel, un gran placer recibirte. El placer es mío de estar en la Argentina y de estar Oye, contigo. No te pero conozco, pero me vas a tratar bien. Ya. ¿cuántas horas te dejan estar en la Argentina? ¿Cuánto tiempo? Pocas, muy pocas horas. 2 días. Nada. Pero Nada, pero mira, conozco la Argentina muy bien, porque mis padres fueron embajadores aquí en la época de Allende. Y como el vuelo era tan corto, yo venía cada rato a la embajada. Me recorrí la Argentina hasta la Patagonia. qué bueno. Muy lindo. Pero estás a tiempo de revelarte. Yo puedo ser tu cómplice, te revelás y te quedás una semana en paz, que te deje. ¿No? Si me quedo en tu casa, Me encanta. Invitadísima, invitadísima. Bueno, un placer de verdad recibirte. Y más porque eh, este gesto que hago todo el tiempo, yo sé que hay que hablar del ebook y del audiolibro y demás, pero yo soy de los libros físicos que me permiten como tener un y contacto, olerlo, ¿no? sí, tienen olor. ¿Qué te pasa cuando aparece este nuevo libro? Siempre es una emoción ver el nuevo libro, que yo no decido mucho de lo decide el editor, así que siempre es una sorpresa. Y de todas maneras, a pesar de esa emoción, nada es comparable a la primera edición del primer libro hace más de 40 años. Cuando vi La Casa de los Espíritus, fue como tener un hijo. Así la emoción, así total. Sin metáfora, como tener un hijo. Y nunca más he vuelto a tener esa sensación de que me cambió la vida. ¿Conservás algún ejemplar de aquella primera edición? El primer ejemplar firmado por todos los actores del teatro que hicieron la obra en Londres y por todos los actores de la película que hicieron la película de La Casa de los Espíritus. Lo tengo envuelto en papel de seda en mi altar para que me inspire. E inspira, vaya que, que inspira. Después de eso vinieron apenas cuántos libros. 30. Apenas. Imagino que debe ser un vértigo saber que tenés un público por todo el mundo, traducida a 50 idiomas. Debe ser un vértigo, o no. Contame qué te pasa cuando escribís pensando en esa inmensa cantidad de gente que te lee. No pienso en eso. Pienso en la historia que quiero contar, en cómo la voy a contar, armar el puzzle, meterme en los personajes que me van a revelar sus vidas y que van a hacer cosas que yo no espero. No trabajo con un bosquejo, con un guión, con una idea previa, nada. El 8 de enero abro la computadora y me lanzo en una aventura que no sé para dónde va. Nunca sé cómo va a terminar el libro y no tengo título. No, no hay plan de trabajo, no hay. No hay. Y alguna vez escuché a algún autor decir que escribir es 90% de trabajo y 10% de inspiración. ¿Es? Hay mucho trabajo, pero la inspiración viene por el trabajo. Muchas veces me preguntan los escritores jóvenes que están empezando. Yo les digo, hay que presentarse ante el proyecto primero. Esto es como el ejercicio. Mientras más te ejercitas, más sacas. Más aparece. Bueno, este año tengo un acompañante que cuenta el tiempo de esta entrevista. ¿Cuánto es el tiempo? No te lo digo porque te vas a asustar. No te lo digo porque te vas a Sí, asustar. porque estoy viendo que cae muy lento. Pero ¿te pasa algo viendo pasar el tiempo tan minuciosamente? Mira, tengo 83 años y tengo una conciencia total del poco tiempo que me queda. De que la muerte es una señora que me está esperando sentada en el jardín y que yo tengo unos pocos años, tal vez, para gozarlos con mi perro y mi marido, en ese orden. Y lo gozo cada día. Al final del día, cuando nos acostamos con Roger, le digo, ¿fue un buen día? Y él me tiene que decir por qué fue un buen día, porque quiero llevar la cuenta de que no perdemos el tiempo. Eso te va a pasar cuando cumples. ¿Decís? No, me preocupa tu esposo. El pobre vive aterrado. Claro. Claro. El otro día le dije, ¿por qué respiras así? Me dijo, porque tengo tanto susto de ti. Y entonces yo le dije, mira, necesitas un poco de marihuana. Necesitaría 1,5 kilos, me dijo. Qué hermoso. Contame un poco cómo conociste. Escuché lo de las cartas. Yo soy de otro tiempo porque a mí me parece que las cartas escritas son como un tesoro que hemos perdido por el email, por el WhatsApp. Pero contame de las cartas y tu esposo. Primero te voy a contar de otras cartas, que es la correspondencia que tuve con mi madre desde los 17 años. Todos los días nos escribíamos. Por supuesto, al principio era el correo ordinario, pero desde 1987, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, empecé a juntar las cartas.
copia de las cartas mías y las cartas de ella. Y cuando mi madre murió, tenía 24.000 cartas, ordenadas en cajas por año. Esa es una correspondencia que tiene un valor increíble, porque si tú me preguntas qué pasó, qué sé yo, en 1990, no me acuerdo nada. Y lo que me acuerdo no pasó así. Pero yo voy a ver la carta de ese día y te puedo decir con la frescura del día qué fue lo que ocurrió. No solo en mi vida, sino en el mundo, lo que estaba pasando. Así que es un tesoro. Pero lo de Roger fue diferente. Él me escuchó por la radio y le escribió a mi fundación un correo electrónico. Yo contesto el primer mensaje siempre, porque si un lector o una lectora se ha dado el trabajo de buscarme y mandarme un saludo, lo menos que puedo hacer es contestar. Pero ya no mantengo una correspondencia, solo el primer mensaje. Y este señor empezó a mandar mensajes todas las mañanas y todas las noches durante 5 meses. ¿Qué eran los mensajes? Por ejemplo, una foto de su capuchino y un saludo matinal, o la luna llena y el jardín. Un poco cursi, No, pero no lo voy a entender. también romántico. Estoy del lado de él. Isabel, quiero decirte que estoy del lado de él. Estás Hermoso. del lado de él. Sí, claro. Bueno, entonces al principio en la oficina dijimos, este es otro loco, porque de repente hay algunos que te persiguen, que están lunáticos completos. Por ejemplo, uno que era amante de la madre tierra y que me mandó de regalo una caja que cuando la abrimos en la oficina estaba llena de insectos vivos y se llenó la oficina de bichos. Yo nunca supe si fue un insulto o si fue como un homenaje a la madre tierra y a mí, no tengo idea, pero la oficina hubo que fumigarla. Bueno, pero este no me mandó bichos, sino que mandaba flores, mandaba chocolates, ese tipo de cosas. Y yo fui a Nueva York, él estaba en Nueva York, a otra cosa, pero llevé a todo mi equipo de la fundación, éramos 7 personas. Les dije, bueno, voy a conocer al tipo, este caballero, por favor desaparezcan. Pero se pusieron todos en la escalera con los celulares a tomarle fotos mientras el pobre hombre se presentaba. Pobre hombre. Pobre hombre. Me invitó a comer. Y a mí me cayó bien porque era como yo lo había percibido en las cartas, un tipo transparente, formal, sencillo, inteligente, con sentido del humor. Y entonces a la hora de la comida, después de la ensalada, trajeron el ravioli y yo le digo, mire, ¿cuáles son sus intenciones? Porque la verdad es que yo tengo 74 años, no tengo tiempo para perder. Se atragantó con el ravioli, pero me dijo, mis intenciones son serias. Y 3 días después ya tenía anillo y se quería casar. Así. Bueno, es que como yo le había dicho que no tenía tiempo para perder, lo tomó al pie de la letra. Y casémonos. Casémonos ya. Y ahí mismo entró el cura y entró... No, pero entonces yo le dije, no, de casarse nada. Amante si quieres, pero yo de marido, cuidar otra próstata, no. Entonces, empezó a ir de amante a verme a California, pero imagínate, un caballero de edad, horas en el aeropuerto, 6 horas de avión en jet, más horas de aeropuerto en San Francisco, ya cuando llegaba estaba hecho pedazo el pobre hombre, o sea que diamante, bien poco, estaba agotado. Claro. Y con jet lag. Entonces, por último, vendió su casa con todo lo que contenía, lo regaló todo y se vino a vivir conmigo. Y yo vivía en una casa chiquita, con una sola cama, con mi perra, porque yo no quería vivir con nadie. Se vino a la casa y nos agarró el COVID. Y pasamos 2 años encerrados en una casa chica con una sola cama y con COVID. Claro. ¿Eso era para el amor eterno o para el desastre? Para o sea, no había nada en el medio. Matarnos, claro. Pero fíjate que la convivencia, a pesar de todo ese estrés, fue estupenda. Y después de eso sucedió un pequeño incidente que como quien dice, forzó la boda. ¿Forzó? Claro. ¿Cuál fue el pequeño incidente? Su nieta de 8 años fue donde la bibliotecaria de la escuela y le dijo, oiga, Miss, ¿usted ha oído hablar de Isabel Allende? Sí, le dijo la bibliotecaria, yo debo haber leído algunos de sus libros. Pausa para efecto y la niña dijo, se está acostando con mi abuelo. 8 años. 8 años. Entonces Roger dijo, no, esto es un mal ejemplo para los niños. Claro. Y por último nos casamos.
¿Se sabe del destino de la bibliotecaria? Si esta vez se 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 recuperó, recuperó el pero shock fíjate que llamó a la mamá para para decirle. decirme esto. Así supimos. Qué hermoso, qué hermoso. Dijiste varias cosas que me llevaron a pensar. No te acordabas exactamente qué pasó en tal hecho, en tal época, pero las cartas de tu madre te ubicaban exactamente. Los otros días en este programa entrevisté a un neurólogo que me dijo que nuestra memoria es un océano de olvido y unas pequeñas islas de recuerdo. Y recuerdos editados. Por uno, como uno quiere. Digamos, ¿las cartas de tu madre no desencantan ese recuerdo? Mira, estoy escribiendo una memoria de los últimos 10 años de mi vida, el divorcio, o sea, el fin de un amor, el tiempo sola y encontrar otro amor. Esa es la memoria. Y lo que yo recordaba del divorcio, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que pasó, que lo veo ahora en las cartas, porque he ido leyendo las cartas día a día de lo que, cómo fue que se deshizo ese amor. Y ahora lo veo clarísimo, lo que no vi en el momento. Se lo escribí a mi mamá sin darme cuenta de que era evidente que había que separarse, mucho antes. He descubierto en las cartas no solo lo que pasó, sino que me descubro yo, sin edición. Descubro yo lo estúpida que fui, descubro tanta cosa, lo distraída, distraída tremenda. Siento un nivel de indiscreción casi de programa. Acá decimos programas de chimento, los programas donde se cuenta y voy hasta donde me dejes. Yo no tengo secretos. ¿Y cuándo te diste cuenta que ese amor, alguna vez le dijiste te amo? No, me enamoré locamente, dejé todo tirado en Venezuela para irme a vivir con Willy y estuvimos juntos 28 años. Pero fue una relación increíblemente casi de tragedia shakespeariana, porque él tenía 3 hijos drogadictos, los 3. Y tú no sabes lo que eso es, cómo la droga destruye no solo a la persona, sino a todo lo que lo rodea. Y 3, imagina, los 3 murieron antes que él de droga. Y además se me murió mi hija. Entonces, imagínate cuánto dolor y cuánto obstáculo y cuánta tragedia hubo. Y seguimos juntos. Pero después que murió su hijo menor, Harley, eso fue en el 2013. Y murió de una sobredosis de una manera muy, muy atroz. A mi marido le diagnosticaron fibrosis pulmonar, que es una enfermedad progresiva, fatal, que no tiene cura, pero que puede durar muchos años. Y entonces se le juntó a él todo, ¿te fijas? El trauma de los hijos, la pérdida del hijo menor que era su regalón, el hecho de que sintió que tenía una pena de muerte encima. Y yo creo que se aburrió conmigo también, ¿te fijas? Yo era un lastre. Él quería volver a tener unos años jóvenes, unos años libre de atadura, pero ya iba a cumplir 80 años y tenía un balón de oxígeno. Entonces, era como una ilusión que era imposible realizarla. Y entonces, en algún momento, fue evidente para mí que no quería estar conmigo, pero me costó mucho aceptarlo. Y costó hacer el corte. No costó nada. Cuando ya me di cuenta de que él no quería estar conmigo, porque fue evidente, le dije, bueno, entonces tenemos que separarnos. Y me dijo, ok. Y yo le dije, ok. ¿Y no guardaste una mínima expectativa que él te dijera, no, intentémoslo? Después que nos separamos, teníamos una casa muy grande. Entonces él se fue al piso de abajo mientras buscaba un lugar donde irse. Y entonces ahí me dijo, tal vez podemos vivir como amigos, tú en el piso de arriba y yo en el piso de abajo. Entonces le dije, bueno, eso es lo que somos ahora y no funciona. Así que no, yo quiero estar sola. Y después hubo un tiempo en que era como un tira y afloja. Te fijas, me invitaba a comer y me decía, mira, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casita chica y empezamos de nuevo? O al día siguiente me decía, fíjate que estoy rodeado de mujeres que están locas por mí en la internet. Entonces había, no sé si eran mujeres o si eran gángster en la pieza del lado, no sé. Pero por ejemplo, una dama de Turquía que le gustaban los hombres con sombrero y le sacó un montón de plata. Cosas de esas, ¿te fijas?
pero se murió como a los 2 años. Bueno, pero hablemos un poco de este santo. Yo he decidido santificar a tu actual esposo. Al de ahora. Merece la santificación. Merece. Las cartas, los chocolates, el COVID. El COVID. Y además que no se queja de nada. Y que todas las noches sabe que va a una condena de por qué valió este día. Claro. Es mucho. Lo que él dice es que yo lo despierto a medianoche para hacerle preguntas trascendentales. Por ejemplo, oye, ¿tú quieres un funeral ecológico o prefieres que la cremación? Eso es cierto. Lo despierto, sí. Pero No lo hago por fregar, lo hago porque se me ocurre eso en ese momento. No lo había pensado antes y necesito una respuesta. O si no, algo me pega, por ejemplo, lo despierto y digo, oye, ¿tú sabes, Roger, que hay gente que cree que la Tierra es plana? Y me dice, ¿por qué no me lo dices mañana? Tienes razón. Tienes razón. Por eso digo, voy a proponer la canonización en vida. O sea, que hagamos estampitas y todas estas cuestiones. ¿Y te imaginaste que iba a poder llegar el amor que llegó con él a los 80? No. Pero estaba abierta, seguramente, porque, o sea, estaba dispuesta a correr el riesgo. Pero que me imaginé que me iba a pasar, no. Yo planeé una vida sola. Me separé muy tarde y entonces compré una casa muy chiquita, como te decía, con un solo dormitorio, con una cama, porque no pensaba compartir con nadie. Me bastaba la escritura, el investigar, mi perra, mi hijo, eso era suficiente. ¿Y el amor a los 80 es? Urgente, no hay tiempo que perder, de verdad te digo. Tú me estabas preguntando por el reloj de arena. Los dos tenemos esa sensación de que no solo años, a veces meses, uno va sintiendo lo que pierde. Tú llegas a este mundo a acumular, y no te vas a llevar nada. La vejez es desprenderse, perderlo todo. Empieza por perder facultades. Se te mueren los perros, se te mueren los amigos, se te mueren los padres, y vas perdiendo, y te vas liberando. Y llega un momento en que cuando uno acepta eso, uno tiene la urgencia de vivir y de gozar el momento, pero la liberación de todo te da una gran liviandad. Una sensación de que, por fin, no soy responsable de nadie, no tengo que mantener a nadie, estoy libre. A lo mejor será que esa definición, el amor a los 80 es urgente, debería aplicar mucho antes, ¿no? O sea, debería aplicar la urgencia de la existencia. Mira cómo me salió, juro que no la pensé esta frase, salió de tu charla. La urgencia de la existencia debería ser más primaria, ¿no? No podríamos vivir así, pensando que nos vamos a morir y que todo hay que gozarlo a fondo. Yo creo que no se puede. Cada etapa de la vida tiene sus propias exigencias. Cuando yo tenía niños chicos, eran otras las cosas que importaban. Y después vino el exilio y ganarse la vida. Pero cuando crucé el umbral de los 80, un poco antes tal vez, empecé a desprenderme de todo. Cuando vendí la casa grande, regalé todo. ¡Qué liberación! ¡Qué liberación! Saqué del closet toda la ropa que no me había puesto en 2 años. Dejé tantos colgadores y eso va a ser mi ropa, y no más. Regalé todos los libros que coleccionaba, porque no los voy a volver a leer y no me los voy a llevar al cementerio. Qué fuerte. Asumo que para vos debe haber sido especialmente regalar una ropa quizá, pero regalar los libros. No me costó nada. ¿Verdad? Llené el auto de libros y los llevé todos a un lugar donde los reparten en hospitales y en cárceles. No me costó nada, y ahora lo que hago es que todos los años, el 7 de enero, el día antes que empiezo a escribir, meto todos los libros que compré y todos los que me mandaron, se regalan. Muchas veces dijiste mi perra, e inevitablemente me acordé de La Covadonga. En el libro. No quiero spoilear nada de tu novela, pero que en algún momento pude odiarte. Pero porque temía por La Covadonga. Temía, porque no contemos demasiado, pero este periplo de Emilia me hacía pensar que iba a ser imposible. Y sin embargo, creo que muy deliberada y simbólicamente, la perra de Emilia, La Covadonga, allí está, ¿no? Mira, yo escribí un libro hace muchos años, una novela policial.
Y mi héroe es un veterano de guerra amputado, que tiene un perro de guerra, un Malinois belga, con colmillos de titanio. Es un perro de guerra, pero estalló una bomba, el veterano, el soldado perdió la pierna y el perro quedó traumatizado y sordo. Entonces se acompañan los dos. Esos son mis héroes. Y al final del libro hay una escena dramática en un subterráneo, pasan cosas, está la víctima crucificada y alguien tiene que salvarla y llegan el perro con el soldado. Bueno, y uno de los dos muere. ¿A quién habrías matado tú? No, al hombre, Por supuesto. pero sin dudarlo. Sin dudarlo, el perro queda vivo. Es hermoso porque hay un amor por los animales y por la naturaleza muy expreso en tu novela. ¿Qué te pasa cuando encontrás a alguien que te dice, bueno, los perros son perros, no pueden formar parte de tu familia, no pueden estar dentro de la casa? Bueno, yo soy de los que duerme con los perros en la cama, Yo también. ¿no? Pero hay amigos que te cuestionan eso. ¿Y qué decís a eso? Mira, mi nuera, que yo la adoro, no le gustan los animales porque no se crió con animales, pero tolera a los míos, los tolera. Pero yo la entiendo, porque mira, me pasó una vez que había una maquilladora que tuve que ir a su casa. Esto fue en Los Ángeles y la maquilladora tenía culebras. Entonces había una boa constrictor enrollada así en una viga del techo. Yo no pude entrar, me dio terror. Me dio terror. Entonces entiendo, la gente que no se ha criado con esos animales no los quiere. Po. Ahora, a mí me gusta decir que el amor es mucho menos prejuicioso que uno, porque uno ama a los perros, distinto, novedoso que a un hijo, pero uno ama, hay amor ahí. Amor total. Y además, una relación que es puramente afectiva. No estás tratando de enseñarle nada, no pides nada de vuelta, no, es puro afecto. ¿Cómo llega a vos la posibilidad de contar una guerra fratricida de los chilenos? ¿Cómo llega Emilia y esta idea? La idea empezó porque lo que sucedió en 1891 en la Guerra Civil en Chile tiene un eco tremendo con lo que pasó 80 años más tarde, en 1973. En las dos oportunidades hubo un presidente elegido, progresista, que dentro del marco de la Constitución quiso hacer grandes reformas e incorporar más al pueblo. Se encontraron con una oposición feroz, intervinieron potencias extranjeras, los Estados Unidos y Gran Bretaña en el primer caso, y las Fuerzas Armadas intervinieron también. En el primer caso se dividieron, el ejército fue con Balmaceda, con el gobierno, y la Marina, mira, Nos vienen a detener. Nos metimos en la política y nos vienen a buscar. bueno, la Marina se fue con la oposición y el resultado fue una guerra civil en que murieron más chilenos y de la manera más brutal que en la guerra de 4 años y medio contra el Perú y Bolivia. Y 80 años después, en 1973, hubo también un presidente progresista, Allende, que quiso hacer cambios dentro de la democracia y la Constitución. Se encontró con una oposición tremenda, pero en este caso las Fuerzas Armadas no se dividieron. El resultado fue un golpe militar y 17 años de dictadura. Y en las dos oportunidades el presidente prefirió suicidarse antes que rendirse. Entonces, es como que se cerró un círculo, no sé, a mí me pareció tan brutal ese... Sí, Balmaceda y Allende, Sí, pues, Pinochet y los congresistas, claro, era muy eso, curioso. muy. Yo leía, te confieso que leía, bueno, la batalla de Concón, y yo decía, esto es mucho más, me olía mucho más cercano al Chile que yo escuché de niño. Claro, La novela tiene un rescate muy especial y muy bello por las mujeres. Digo, no porque sé, ellas cuentan la historia. digamos, ¿te sentís feminista? Es decir, soy feminista desde que nací. Tenía 5 años y ya era feminista. Ahora, ya no es sexy ser feminista, pero a mí me importa un cohete porque ya a mi edad, ¿qué importa ser sexy? ¿Por qué a los 5 ya te sentías feminista o te O reconocías sea, feminista? no existía la palabra, pero rebelarme contra la autoridad, rebelarme contra el patriarcado, tratar de defender a mi madre, que la veía muy vulnerable. Mi padre abandonó a mi madre
cuando yo tenía menos de 3 años. Mi mamá tuvo 3 niños, uno cada 11 meses. Yo tengo 2 hermanos menores. Mi padre no alcanzó a conocer al menor porque se fue antes. Entonces mi mamá era una mujer joven, linda, que, educada en una clase social donde no había la posibilidad de que ella trabajara. Vivía amparada en la casa de su padre, pero vivía de la caridad del padre. No tenía plata para comprarnos un helado. Mi abuelo pagaba los colegios y pagaba los uniformes y todo, pero mi mamá era muy vulnerable, no tenía nada. Y yo no creo que yo lo pudiera poner en palabras, pero lo veía. Cuando yo tenía 6 años, dice mi mamá, me decían, ¿qué quieres ser cuando grande? Mantenerme sola. Wow. 6 años. Porque yo quería ser como mi abuelo. No quería como mi mamá, que tenía que pedir todo el tiempo. Y ahí nace una Emilia que también con un papá que la abandona, una madre hermosa, pero conservadora, y un papo. Un padrastro como el que tuve yo. Entonces, el papo del libro es un homenaje a mi padrastro. Mi padrastro apareció en mi vida cuando yo tenía como 11 años. Lo odié como por 10 años, pero después me conquistó y fue mi mejor amigo y se murió en mis brazos de 103 años. Uno escribe de uno. Yo creo que uno escribe de lo que le importa y de lo que sabe, de lo que conoce. A menos que escribas dentro de cierto género, como la novela policial o la novela romántica. Pero yo creo que en una novela literaria hay mucho de memoria, de experiencia, y uno escribe de lo que le importa realmente, lo que te interesa mucho. ¿Por Hay qué mom- escribí yo, por ejemplo, una novela sobre la revuelta de los esclavos en Haití a principios del 1800? En Chile no hubo plantaciones, no trajimos esclavos africanos. ¿Qué conexión tengo yo con eso? Pero me importa mucho el poder absoluto con impunidad. Y entonces elaborar esa idea con el amo y el esclavo era fascinante. Escucha esto. Desde que era niña he tenido la manía de ver todo lo que me pasa como un cuento que le voy narrando a un mundo interlocutor. Y en ese ejercicio de contar puedo ordenar y darle sentido a mi existencia. Aquella noche quise tener papel y lápiz para escribir mis recuerdos. Está Isabel, Bueno, eso sí es mío. está Isabel que no puede soltar la computadora. Puedo soltar la computadora. Y además, mira, en las cosas graves que me han pasado en la vida, los momentos de más dolor y de más confusión, como fue mi hija 1 año en coma y después morirse. La única manera la única manera de manejar eso, de resolver esa confusión tremenda de la existencia, fue escribirlo. Al ponerlo en palabras lo ordeno, lo acepto, eh, lo entiendo y y puedo vivir con eso. Y ahora que estoy escribiendo esta memoria que te cuento los últimos 10 años, me doy cuenta de que eso es lo que estoy tratando de hacer, tratando de ordenar la confusión de ese tiempo, darle forma. Sabes que yo siempre digo que alguien de tanta belleza artística como vos Gracias. puede inspirar. Y asumo que puede haber una mamá o un papá que perdieron a un hijo como vos a Paula, que no pueden ordenar, que no pueden darle sentido, que no pueden perdonar. Háblales. Mira, recibo cientos de cartas después que el libro Paula se publicó. Todas las semanas todavía, de esto hace 33 años, todavía todas las semanas me llegan cartas, a veces una, dos, a veces más, de gente que ha sufrido el dolor terrible de perder un hijo. Tengo una en el teléfono que me llegó ayer, de una mujer que perdió a su hijo de 18 años. Y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo con este dolor. Y lo único que les puedo decir es que el dolor nos encierra, nos enconcha y lo metemos así. Si podemos abrirnos, si podemos compartirlo, contarlo, pedir ayuda, compartir el dolor, nos damos cuenta, primero que mucha gente va a venir a ayudarte, a acompañarte, y después que todo el mundo tiene pérdidas, tiene dolores de alguna clase. No tan graves tal vez, pero todo el mundo tiene dolores.
Y lo que a mí me ha servido, yo lo pude elaborar en la escritura, pero otra gente lo elabora en el trabajo, en el servicio, en un voluntariado. Y a mí lo que más me ha servido es en un ejercicio de memoria y de amor, llevar a mi hija adentro como si existiera en vida. El otro día hice un Zoom con una compañera de colegio de Paula, que es profesora de español en Alabama, no, era Arizona. Hice un Zoom y la vi como sería Paula hoy, porque para mí Paula siempre tiene 28 años. Y la vi una mujer con el pelo gris, con anteojos, una señora. Y dije, Paula sería así, y yo no la puedo imaginarla así. Entonces esa Paula eterna de 28 años que llevo conmigo me acompaña. Yo no veo fantasmas, pero la veo a ella, la siento a ella. Y si entrase hoy por aquí caminando, ¿qué le dirías a Paula? Ay, por Dios, la abrazaría, la besaría, no sé. Sería una cosa tan, tan extraordinaria. A veces he soñado, he pensado que daría cualquier cosa por oírle la voz una vez más, por verla, por abrazarla. Y como no soy una persona religiosa, no creo que en otra vida me vaya a estar esperando. Pero cuando murió mi mamá, que era católica, tenía 98 años, me dijo, ahí vine a la Paula, me va a llevar de la mano. Y ella sí creía. No sé si te habrá generado lo que me genera escucharte, pero como una suerte de combate a la soledad hermoso, que tu mamá y tu hija, al menos en este estado de tu madre, se encontraran, ¿no? Sería lindo, ¿no? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que eso puede ser cierto? ¿Tú crees que puede ser cierto eso? Yo soy de tu club, soy agnóstico. Es un club muy duro, muy solitario. Mucho mejor es tener fe. Pero yo no soy un agnóstico petulante. Nada me gustaría más que tener fe. ¿Y será que va pasando el tiempo? Una de las preguntas fetiches de este programa es, ¿nos morimos y qué pasa? ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo que nos convertimos en polvo estelar, que no queda conciencia de nada, nada. Yo una vez tuve una experiencia con ayahuasca y tuve una sensación de muerte, o sea, de morir. No había nada. Era como irse, desprenderse del cuerpo y irse hacia un vacío, hacia el universo oscuro. Y no me encontré con nadie. Pero era un estado muy feliz, o sea, de total liberación. Me pasa que una cosa es lo que yo creo que es muy parecido a esto y otra cosa es lo que me gustaría. Nada me gustaría No, lo que me más. gustaría, claro. Que una política argentina que se llama Elisa Carrió, que es muy creyente, me dijo, nos morimos chiquito y nos vamos a los bares del cielo. Y un poco me gustó la idea de que hubiese bares Claro. y está mi padre y mi madre y mi amigo Néstor que se murió. Un poco me divirtió y conocer la Paula, Eso es pero no que lindo. está lindo lo de los bares, Sí, ¿no? muy lindo. Sin embargo, Emilia, y trato de no spoilear la novela, atraviesa un momento De muerte. de muerte y es de eso fue pura inspiración, ese momento en donde está por perder la vida, no la pierde, no la pierde. Y contás lo que ella Bueno, sintió. primero ha sido golpeada, traumatizada, no le han dado de comer, no ha tomado agua, o sea que ya está en un estado alterado de conciencia. Y empiezan a visitarla sus espíritus, sus fantasmas, vienen a acompañarla. Y viene la muerte también a acompañarla. Y se la ve. Bueno, Emilia es una mujer que con el saber empieza a emanciparse, con el periodismo empieza a poner su nombre y con el periodismo llega un momento que creo que es de una épica hermosa es pasar una guerra, la guerra de Concón. Sentí esa guerra leyéndote. Esa guerra, yo soy bien buena para describir escenas de sexo y escenas de muerte y de violencia espantosa y de guerra atroz. Las dos cosas me divierten por igual. Primero hago la investigación que te dan los libros de historia y los manuales militares. Cuánto se demora la bala en ir de aquí a allá, ese tipo de cosas, los movimientos de regimiento. Pero al hacerme las preguntas lógicas va saliendo la batalla.
Primera pregunta. Esto eran batallas cuerpo a cuerpo, Claro. cara a cara. ¿Te imaginas el griterío y el ruido de las balas y la arena y el polvo? ¿Cómo pasaban las órdenes? Si no había walkie-talkie y no había celular y no había nada. ¿Cómo eran las órdenes? ¿Qué pasaba con los caballos heridos, con las mulas? Estas batallas duraban horas. ¿Tomaban agua? ¿De dónde sacaban agua? Y entonces una pregunta tras otra empieza a formarse lo que estaba pasando ahí en la playa de Concón. Y ahí aparecen las cantineras, las que traen el agua. Otra mujer heroica, pongamos feminismo, Isabel. Esas mujeres heroicas. Existieron, esas mujeres heroicas existieron, pero no figuran para nada. Se mencionan en los documentos militares porque se les pagaba sueldo y tenían uniforme, pero no hay un solo nombre. No hay, en la historia, en los libros de historia, no hay una descripción de lo que hacían. Las mataban igual que a los soldados. Si eran derrotados, las violaban y las torturaban y las mataban. Igual. Eran las madres, eran las hijas, eran las novias que seguían a los regimientos. Claro. Mujeres heroicas. Muchas que se sumaban al ejército a ver si estaban cerca de su amor Y y a veces no pasaba. No, y a veces caía el tipo muerto o herido y ellas agarraban el arma y peleaban. Hay un hermoso reconocimiento al deseo de muerte de los varones distinto que el de las mujeres. Esta cantinera heroica que se lo cuenta en su rudimentaria forma a Emilia, los hombres somos... Mirá qué pregunta pava. Voy con una pregunta pavota. Yo creo que tiene mucho que ver, oye, que los hombres están cargados de testosterona. Yo creo que habría que eliminar la testosterona al nacer. Pero sería un problema. Viviríamos, no, ¿por qué sería un problema? Y porque la testosterona, entre otras cosas, nos permite asomarnos al amor, al deseo físico. No, al deseo físico, no al amor. La testosterona no tiene nada que ver con el amor. Pero tiene que ver con el deseo. Pero con el deseo físico sí. Bueno, entonces ponerles un poquito cuando sea necesario, pero esto de que vivan atormentados por la testosterona es grave. Pero es cierto que ella dice que los hombres están ahí, pelean porque es una condición natural del hombre enfrentarse unos a otros y pelear. En todas las especies, si tú piensas, los machos pelean. Y las hembras cuidan al ganado, a los hijos. Me quedé pensando con no nacer con testosterona, me gustó. Viste que ahora hay técnicas de suplementación con testosterona para no envejecer o para... Yo tengo una amiga que le recomendaron testosterona, no sé por qué, y empezó a tomar esta testosterona y se convirtió en un monstruo que andaba por la calle tratando de atropellar gente con el auto y gritando y insultando. Dijo, no, yo prefiero prescindir no de... prescindir de eso. Prescindir de... ¿Cuánto el sur de Chile es tan poético para vos como para Emilia? Está en el libro porque ese es el lugar mágico para mí. Ese es el lugar mágico, te digo, porque yo no he vivido nunca en el sur y no soy del sur, he ido al sur. Y tengo un recuerdo inolvidable de haber cruzado la cordillera en mula y a caballo con mi abuelo cuando yo tenía como 9 años, porque él tenía ovejas en la Patagonia Argentina. Entonces venía en la época de la esquila, en tren hasta donde llegaba la línea del tren, después en camiones y después la cordillera en mula. Y al otro lado esperaban unos gauchos que lo llevaban a la hacienda. Yo hice ese viaje con él y no se me olvidó el paisaje nunca. Agua por todas partes, silencio, el frío, un olor a eucalipto y a laurel, no sé, oye, una cosa extraordinaria. ¿Tuviste que hacer algún viaje como Emilia, como el que ella hace, no importa cuál, para encontrar, que necesitaba para encontrarse? ¿Te tocó hacer un viaje semejante? No. Nunca, pero lo he imaginado. ¿Tu imaginación? ¿Estás orgullosa de tu imaginación? Es lo que me ha salvado. Lo único que tengo, mi único capital es la imaginación. Y cuando era periodista era un problema porque la directora de la revista donde yo trabajaba creía que yo inventaba los reportajes, que ni siquiera salía a investigar, que las entrevistas también las inventaba, que nunca veía al entrevistado. Hice en el año 67 una entrevista a una mujer infiel.
Y ella dijo que yo la había inventado porque yo me negué a darle el nombre de la señora, pues le había prometido que no iba a revelar su identidad. Y le prometí que nunca iba a revelar su identidad mientras viviera. Y he estado esperando su muerte hasta ahora, tiene 96 años y sigue viva. Entonces todavía no me creen que la Y no entrevista podés era de probar, verdad. no No lo podés puedo probar. probar. Pero te creemos, te creemos. Te tocó pasar por el exilio. ¿Qué recuerdo hay del exilio? El primer recuerdo fue cruzar la cordillera en avión y ver la cordillera desde arriba y saber que todo había cambiado, que era una encrucijada sin vuelta. Mis hijos quedaron atrás con mi marido, porque la idea era que yo iba a pasar un tiempo afuera y volver. Pero supe ahí que no había vuelta. Y llegué, me acuerdo haber llegado a Venezuela llorando, llorando. Y luego fueron los primeros años muy difíciles, porque, mira, Venezuela era un país alegre, generoso, rico, que recibía miles de inmigrantes, había miles de oportunidades. Pero yo llevaba a Chile pegado, ¿te fijas? Llevaba la tristeza de las ganas de volver. Uno en el exilio nunca desempaca la maleta. La deja medio armar, siempre mirando para Por atrás. las dudas, si hay que Por las volver. du- Esa es ese es el destino del refugiado. Cuando te vas como inmigrante, que yo también he sido inmigrante, te vas mirando hacia adelante, a armar un futuro. Olvidas el pasado, no andas con la llave de tu casa en el bolsillo, la llave de la casa que dejaste. El pasado se borra y quieres que tus hijos se formen en este país, salgan adelante. Vas mirando al futuro. ¿Y cómo vivís estos tiempos en donde se vuelve a poner en discusión quién vive aquí o quién vive allí? ¿Cómo lo A mí vivís? me pueden deportar en cualquier momento, te voy a decir, porque soy latina y porque tengo una fundación que trabaja exactamente con aquello que el gobierno está atacando de frente, que son los refugiados, los inmigrantes y los derechos reproductivos. Entonces un día de esto me va a caer encima, supongo yo. Mi casa está siempre, ¿eh? Gracias. De verdad. ¿Tienes perro? No, ahora no. Teníamos un gato. Bueno, tendría que contarte esta historia. Yo siempre he tenido perro, ¿Y qué pasó? pero cuando me vine a vivir de Rosario a Buenos Aires, un gato se metió por mi ventana. Lo Y adoptaste yo al no tiro. tenía relación con los gatos. Es más, tenía hasta cierto prejuicio, hasta que lo conocí. Y Te bueno, conquistó. es otro. Y se murió hace muy poquito, Ah, entonces estamos en el proceso de duelo. Pero si venís vos, venís con conseguimos gato. perra. Conseguimos perro y gato. No, te venís sin la menor duda. ¿Y qué son estos tiempos de En tanta Estados Unidos, intolerancia? malo. Mira, el autoritarismo funciona primero separando a la gente, ellos y nosotros, estableciendo rivalidad, odio, revancha. Y luego viene la campaña del terror. Y con eso controlas a la sociedad. Y eso está pasando en Estados Unidos. El país está tan dividido que la gente ni siquiera se habla. O sea, yo no tengo ni un solo amigo republicano, ni uno. Y notaría si alguno es republicano. O sea, uno no le habla. Tanto que a alguien se le ocurrió que una manera de acercarnos, algo que se llamaba almuerza con el otro. Y la idea era que tú salieras a almorzar con alguien que es del otro lado. O sea, en este caso, un demócrata con un republicano, un blanco con un negro, una cosa así. Como para juntarnos, porque no hay diálogo de ninguna especie. Y además hay un movimiento, el movimiento de Trump, que es gente con poca educación. Trump ha dicho, la gente educada no me quiere. Lo dice abiertamente, porque él ha capitalizado a un montón de gente que se siente excluida de las oportunidades y del dinero y que está muy enojada. Entonces ha capitalizado la rabia. Y hay la sensación de que el otro son elitistas, los desprecian, tienen muchas mejores oportunidades, los estados azules les va mucho mejor. Entonces hay todo este odio tremendo que se alimenta día a día con lo que dice Trump día a día. Pero digo, no pasa solo en Estados Unidos, pasa en buena parte de la vieja Europa. Bueno, la grieta amigo-enemigo en la Argentina es de... ¿Seguís un poco la política argentina o poco? Muy poco, pero no es tan grave aquí como es en este momento en los Estados Unidos. Además piensa
que hay más armas en Estados Unidos que gente. O sea que hay personas que tienen un arsenal. Tú puedes tener todas las armas que quieras y andar con ellas en la calle. Es muy fuerte eso, hay más armas que personas. Muchos más armas que personas. Hay 500 millones de armas, se calcula, que esas son las que están registradas, porque además hay muchas armas que no están registradas. Todo esto, es muy fácil comprar un arma, adquirir un arma no cuesta nada, las venden en los supermercados. Entonces, eso imagínate potencialmente lo que puede significar en materia de violencia. Además, los que tienen las armas en general son en los estados del sur, los estados rojos. Así que es gravísimo. Y cuando la gente lanza así la palabra fácilmente guerra civil, mucho cuidado. Isabel, ¿cuál es el sentido de la vida? No te podría contestar esa pregunta porque para cada persona debe ser diferente. Mira, mi vida ha sido escuchar las historias de otros, contar historias. Yo vivo en eso, en una ensalada de historias, de cuentos. Pero mi vida, la constante de mi vida ha sido la escritura y el amor, las dos cosas. Que suena un poco cursi, pero la verdad, he tenido siempre amor, el amor de mi mamá primero, incondicional. Y después de las personas que me han querido, y de los perros que he tenido, y los gatos, y los conejos que he tenido. Entra por ahí tu mamá, ¿qué le dirías? A mi mamá le diría que me acompañe para que vea que todos sus temores no se justificaron. Porque mi mamá vivía asustada de que yo hablaba mucho, de que era muy agresiva, de que era muy feminista, de que cómo se me ocurre divorciarme a los 70 y tantos años, que me voy a quedar sola, que va a terminar en el hospicio. Todo mi mamá vivía asustada. Y a lo largo de la vida le he demostrado que yo estaría asustada si hubiera estado en la posición de ella, que era la posición vulnerable de depender de otro, de tener que pedir. Acá hay una madre, la de Emilia, también bastante asustada por esa hija. Quizás sea un homenaje a tu madre, ¿no? No había pensado en eso. Yo sé que el padrastro es un homenaje al tío Ramón, pero la madre no pensé en mi mamá. Mi mamá era muy formal y tenía, pero una imaginación como la de Molly. Era muy compleja mi mamá, muy irónica, era fantástica. Está tu madre acá. Mira, te voy a dar un ejemplo. Mi mamá posaba de psíquica, de ser muy psíquica, porque mi abuela lo era, ¿no? Entonces echaba las cartas del tarot. Y mis amigas iban a verla. Yo vivía en California, pero mis amigas en Chile venían a verla para que les leyera el tarot. Y entonces mi mamá, primero había té con pastelitos y conversaban, y mi mamá les sonsacaba todo y después aparecía todo lo que había descubierto en el tarot. Entonces tenía una fama extraordinaria. Era una tirada de cartas Una tirada de cartas, pero antes con los pastelitos ya había averiguado todo. a medida. Entra por ahí tu padrastro, a quien no quisiste por unos cuantos años. Entra por ahí, ¿qué le decís? A mi padrastro le daría las gracias. Le daría las gracias por todo lo que me dio, por el amor incondicional y las cosas que me enseñó. Fíjate que yo era muy acomplejada, porque era muy chica, siempre fui muy baja, muy acomplejada. Y la primera vez que me invitaron a una fiesta con muchachos que se suponía que íbamos a bailar, yo no quería ir ni de plancha, porque nadie iba a querer bailar conmigo. Y él me obligó. Tuvimos una pelea espantosa, esto fue en el Líbano. Y me dijo, usted va a aprender a bailar, porque esto es parte de la cultura general. Primero con una escoba. Puso la música y me obligó a bailar con una escoba, después con una silla y después con él. Y me enseñó los bailes de moda. Me compró un vestido y me llevó pataleando, porque yo iba llorando y pataleando a la fiesta. Y antes de bajarse me dice, usted no se siente por ningún motivo, porque una mujer sentada es como una fragata anclada. Nadie la va a sacar a bailar, usted de pie. Póngase cerca de donde está la música, porque los que cambian los discos son los únicos chicos que bailan. Y no van a querer cruzar toda la pieza para ir a sacar a bailar a alguien que está en una silla. No coma nada, porque si está con un plato de torta nadie se le va a acercar. Entonces me dice, y acuérdese que todos tienen más miedo que tú. Era un sabio. Pero mira tú. Un sabio.
No comer torta, estar de pie. Hay que anotarlo Hay que anotarlo hoy porque día. es fantástico. Y si entrase tu papá, el que se fue, ¿qué le dirías? Le diría que no sé nada de él. ¿Qué le puedo decir? Le diría buenos días nomás. Yo a mi padre lo vi una sola vez muerto en la morgue y no lo pude ni reconocer porque no había visto nunca una fotografía. Así que no sé qué le diría, no tendría nada que decirle. Pero pensé mucho la escena del libro en el cual Emilia conoce a su padre. Porque si yo hubiera conocido a mi padre triunfante, arrogante, que no tenía nada que ver conmigo, seguramente el encuentro habría sido malo, diría yo, o por lo menos no me habría dejado una buena impresión. Pero ella encuentra a su padre, ella viene con todo el reconcomio que le metió la mamá, por años de que tu padre te abandonó, de que me debe esto, que me debe lo otro, todo ese odio. Y trae una carta de la madre que es llena de odio y de exigencias, de que le tiene que dar una herencia, que no sé qué más. Entonces ella va a entregarle la carta al padre y se encuentra con un hombre aterrado de la muerte, arrepentido de una vida en la que no hizo nada más que pasarlo bien y no dejó nada a nadie, aterrado del infierno porque hay un cura maldito que le está metiendo la idea del infierno, y se encuentra con este pobre hombre. Entonces pensé, ¿qué sentiría yo si me encuentro con mi padre y fuera ese hombre? Sentiría una gran compasión y como Emilia rompería la carta. Se rompió esa carta. Cuando hablaste de Paula y de que la escritura te permitió, que fue un vehículo, ahora lo siento todavía más. Escribir la escena en donde la Argentina tiene que ver de ese encuentro de Emilia con su padre, te permitió perdonarlo, comprender o tener compasión por él, ¿no? Por tu padre. Fíjate, Luis, que no había pensado en eso tampoco, pero tienes razón. O sea, yo exorcicé de alguna manera el pasado. Y entra por ahí Isabel Allende a los 16, con unos añitos de experiencia hoy día. ¿Qué le decís a esa niña de 16? Primero le diría que tenga una voz más fuerte, que se atreva, que hable más fuerte, que enfrente las situaciones con más valor y que no se apure, que no ande tan apurada. Porque mira, ¿por qué casarse a los 19, ponerse a tener guagua al tiro? ¿Para qué? Muy apurada. Y además muy apurada en el amor, o sea, apenas al primer chispazo meterse en una relación. Qué tontera tan grande. Bueno, fue construyendo hasta llegar al Santo Roger para que hoy lo Sí, pero mira tú, el rosario de tipos antes, no, pues. Pero no está nada mal. Una perdedera de tiempo. No está nada mal. ¿Qué lees? Que leo mucha novela cuando puedo. Y si no, tengo que investigar. Claro. Cada libro requiere investigación, pero una novela histórica, mucha investigación. Entonces, ahí tengo poco tiempo para la ficción. Pero también estoy usando mucho los audiolibros cuando viajo, porque me cuesta mucho leer en el avión. Claro. Y entonces utilizo eso. ¿Tú los oyes? Yo también. Bueno, yo te leo a vos, y también me gusta leer ficción y no me gusta leer actualidad por todo eso. Bueno, yo quiero No agradecer. leo nunca, son manuales de autoayuda, ese tipo de libros no leo. No, conmigo no cuentes tampoco, no. Ha sido un enorme placer. Gracias, Luis. Quiero decirte una frase que alguna vez leí de Emily Dickinson, que ella dijo: si alguna vez, aunque sea por un minuto, has sido capaz de hacer feliz a una persona, no habrás vivido en vano. He sido muy feliz conociéndote. Gracias, yo también. Y por favor, Gracias. no conté nada. Viste que me contuve, estuve bastante bien, no dije nada.